La maldición de los primogénitos. Historia adaptada por Álvaro Ramos. Esto que quiero compartir con ustedes no es únicamente una historia para causar entretenimiento y mucho menos miedo. Es un poco un descargo al mismo tiempo. Llevo un par de años pensando lo peor sobre mi familia, y apenas hace 3 meses recibí la noticia de que mi mujer está embarazada. Entiendo que para muchos es una gran noticia. Para mí lo es, pero no se confundan. El miedo que vino con esa noticia es lo que me tiene muy intranquilo. En mi familia mueren los primogénitos. Puede que sea una gran coincidencia. Puede que se trate de alguna especie de anomalía genética. Pero por ejemplo mi primo Juan no murió por enfermedad. A él lo atropellaron mientras cambiaba una llanta de su camioneta. Yo soy el tercer hijo de mis padres y somos puros varones, o bueno lo éramos. Ahora solo quedamos mi hermano Dante y yo. Darío el mayor murió 2 meses después de detectarle una enfermedad. Su muerte me dolió bastante. Era 8 años mayor y me cuidaba mucho. Todo el tiempo estaba al pendiente de mí y de que Dante no me hiciera bromas muy pesadas. De que me fuera bien en la escuela, de que tuviera una infancia normal y feliz. Su muerte realmente me afectó al punto de que mi madre me llevó al psicólogo. Fue justamente en terapia cuando algunas cosas a mí hicieron extrañas. Las preguntas de la psicóloga jamás me las habían hecho. Yo no me había dado cuenta que desde la generación de mi abuelo y por parte de mi padre, todos los primogénitos habían muerto. Voy a ver si lo puedo explicar un poco mejor. Mi abuelo tuvo 6 hermanos, en total eran 7, 4 hombres y 3 mujeres. Él era el segundo y su hermano mayor de nombre Eulalio falleció a los 3 años. Mi abuelo se convirtió en la mano derecha de su padre, y entre ambos lograron levantar un negocio con el cual la familia pudo salir adelante. Cuando el bisabuelo Juan falleció, en su testamento le dejó el control del negocio a mi abuelo y a la instrucción que tenía que darle una cantidad de dinero mensual a cada hermano. Eso se le hizo injusto a algunos, en especial a los hombres, por lo cual terminaron peleados hasta el día de su muerte. Siempre acusaron a mi abuelo de haberle mentido ideas a su papá para quedarse con todo. Con sus hermanas la cosa no estaba tan mal, pues ellas no se metían en el negocio y sus esposos terminaron trabajando para mi abuelo. La siguiente generación fue la de mi padre. Ellos eran 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Mi padre era el segundo hijo y en esta familia también murió el hermano mayor. Como mi abuelo había heredado el negocio, sus hijos lo continuaron con él, teniendo como su mano derecha a mi padre, igual como lo había hecho con él. Con ayuda de sus 5 hijos, mi abuelo logró llevar ese negocio a otro nivel. Mi padre y mis tíos tuvieron acceso a una buena educación, y cada uno puso de su parte para que lo que era un negocio familiar pronto se convirtiera en un conglomerado de negocios. Todo controlado por la familia. Fue cuando mi tía Evelyn anunció que estaba embarazada cuando todo comenzó. Su primer hijo nació prematuro y murió unas horas después del parto. Es así como comienza lo que mucha gente conoce en mi familia como la maldición del primogénito. Yo soy de los nietos más chicos. En total somos 15 y soy el 11º. El segundo a fallecer fue Tavo, hijo de mi tío Octavio. Él murió a los 3 años ahogado en la alberca de su casa. Después siguió Juan, que ni teniendo el nombre del bisabuelo pudo detener la supuesta maldición. El siguiente fue Darío y el último fue Fernán, aunque él ya murió siendo un adulto y teniendo familia. Fue así como 5 primogénitos de nuestra generación se fueron. Toda esa información me generó mucha curiosidad porque no era normal que todos los primogénitos fueran varones, y que todos fallecieran antes que los demás. Digo, el ciclo de la vida es así, pero era mucha coincidencia, así que decidí investigar un poco más. Cuando cumplí los 18 y entré a la universidad, me fui a estudiar a una ciudad en el norte del país durante 4 años. Únicamente veía a mi familia en ciertas ocasiones y en Navidad. Mi madre murió cuando yo cumplí los 20 años, y ese fue otro golpe devastador. Terminé la escuela y regresé a casa y no quería pasar más tiempo lejos. Pensaba que estar cerca de mi padre y mi hermano era lo correcto. Poco a poco me fui integrando a los negocios y Dante era mi maestro. Él me trataba como si fuera su empleado y mi padre parecía estar de acuerdo.
Una noche Dante llegó a casa totalmente borracho y comenzó a discutir con mi papá. Ambos se fueron al despacho y se encerraron para que nadie los viera. Yo me acerqué y quería saber de qué estaban hablando. Por un momento pensé que se trataba de negocios, pero escuchar a Dante decirle que había comenzado a ver a mi madre en su casa fue lo que me terminó helando la sangre. Es ella, papá, estoy seguro. La veo caminando por la casa con ese cabello corto que siempre usaba y ese vestido azul que tanto le gustaba. Ese que usó en el cumpleaños de Darío, le decía mientras lloraba desconsoladamente. Mi padre, en cambio, solo le decía que tenía que dejarla descansar, que no era bueno aferrarse al recuerdo de su madre, que ella ya no estaba con nosotros y que había que enfocarse en lo que teníamos y eso era la empresa. Debo decir que mi papá siempre fue alguien muy frío, pero adoraba a mi madre. Yo mismo lo había escuchado llorar mientras decía su nombre. Sabía que la extrañaba y por eso se me hacía raro que le dijera a mi hermano que tenía que olvidarla. De pronto la conversación cambió y Dante le dijo: Melissa está embarazada. Hoy se hizo la prueba y salió positiva. No quiero que mamá se lleve a mi bebé. Fue en una fiesta familiar en la que pude platicar con mis primos mayores. De manera sutil pude sacar el tema de lo extraño que era que todos hubiéramos perdido a nuestros hermanos mayores. Bueno, en ese momento Fernán aún vivía. Y fue justamente él el que me contó que había hablado con una persona que le dijo que nuestra familia no tenía una maldición, sino más bien que alguien había hecho un pacto y que la ofrenda eran los primeros hijos. Fernán decía que era una tontería, pues él era la muestra de que no era cierto. Él era mayor que algunos de los que habían muerto, y si el pacto fuera real, él tuvo que haber muerto antes que mi hermano y que Juan. Los demás decían que eran meras coincidencias y que eso pasaba mucho en las familias grandes como la nuestra. Que lo mejor no era pensar mucho en eso para no comenzar a ver fantasmas donde no los había. Cuando mi prima dijo la palabra fantasma, sabía a lo que se estaba refiriendo. Estaba seguro que su hermano mayor ya comenzaba a ver cosas igual que Dante. Dante ve a mi mamá en la casa. No lo dice, pero una noche fue a llorar a casa de mi papá. El silencio de mis primos me confirmó que todos habíamos escuchado algo parecido. ¿Y cómo sabe que es tu mamá?, preguntó Mariela mientras miraba a su hermano Rodrigo. Él le dijo eso a mi papá, que tiene miedo que mamá se llevara a su bebé. Fernán intervino y me dijo que dejara de pensar en esas cosas, que mejor ayudara a mi hermano con el trabajo, pues era obvio que tanta presión lo estaba poniendo mal. Ese día la plática terminó ahí, pero algunos primos quedaron intrigados y nos volvimos a ver para tocar el tema. Un par de semanas después me vi con 4 primos: Luciana, Pía, Mariano y Guillermo. Cada uno tenía sus razones para reunirse. Cabe mencionar que los 5 somos muy cercanos en edad, y nos había tocado ver algunas cosas con nuestros hermanos mayores. Fue Luciana que me contó algo muy parecido a lo que yo había compartido sobre Dante. Ella decía que en una ocasión su hermano le habló desde Houston, donde él vivía, para pedirle un favor. Decía que le diera un mensaje a su padre, pues no le atendía el teléfono. El mensaje era: creo que estoy viendo a mi hermano. Felipe era el segundo hijo de mi tío Octavio. No conoció a Tavo, pues cuando murió Feli era recién nacido. Obviamente Pía tampoco, así que escuchar aquello la dejó muy intrigada. Su hermano se escuchaba muy alterado, nervioso y con cierto tono de miedo en sus palabras. El tío Octavio recibió el mensaje y no quiso hablar con él. Decía que eran puras alucinaciones de Felipe para evadir su responsabilidad. El tema con ellos era que el tío quería que su hijo regresara para que se quedara con los negocios que ellos tenían. No confiaba en Luisiana, quien además había estudiado medicina y no tenía experiencia en negocios, pero Felipe había estado estudiando en Houston y allá se había quedado a formar una familia. Su proyecto incluía expandir uno de los negocios de la familia en ese país, y al parecer lo estaba logrando, hasta que comenzaron sus visiones. Mi hermano ya estaba tan desesperado de no poder hablar con nadie. Tuvo que venir solo, sin su familia, únicamente para hablar con mi mamá, dijo Luisiana mientras los demás nos acercamos a la mesa para escuchar mejor. Había adelgazado mucho y se notaba que no estaba durmiendo bien.
Al llegar a la casa lo primero que hizo fue llorar con mi mamá. El pobre estaba muy asustado y sentía que algo malo iba a pasarle. Fue por él que mil dudas comenzaron. Mi prima nos contó que su hermano había comenzado a ver el cuerpo de un niño ahogado boca abajo en la alberca de su casa. De hecho, él estaba pensando seriamente en vender la casa y comprar una sin alberca, pues él sentía que algo malo le iba a pasar a Tommy, su hijo mayor de 7 años en ese momento. Él creía que esa maldición era real y que todos los primogénitos de la familia tenían que morir. Su paranoia incluía mucha protección con sus hijos, con su esposa y con él mismo. Decía que por las noches podía escuchar como una voz infantil decía el nombre de su hijo, y que siempre venía desde el patio trasero. Evidentemente ya no estaba bien y todo ese miedo le estaba causando problemas en su vida. Su madre le propuso volver con toda la familia y estar seguros en casa, pues aunque ella no creía en eso, sí le parecía extraño el tema de los primogénitos. Felipe aceptó, pero el día antes de que saliera su vuelo, Tommy dijo que era una pelota de béisbol firmada por uno de sus jugadores favoritos. La pelota rodó hasta las albercas que tenían las mangueras con las que estaban limpiando para que los vendedores la pudieran mostrar. El niño cayó al agua y se enredó con una de estas mangueras, ahogándose justo como el hermano de su padre. En un lapso de 6 años perdimos a 4 sobrinos, y sí, todos ellos primogénitos. Pero ahora había otra cosa en común entre los primos que perdieron hijos. Los 4 tenían un segundo hijo. Los otros 3 que al momento eran padres solo tenían uno y siguen vivos. Esta serie de eventos comenzó a fracturar un poco la familia. Por un lado, los negocios eran cada vez más demandantes de tiempo y de dinero. Los planes de expansión de mi papá y sus hermanos eran muy ambiciosos y requerían mucho gasto. Entonces a muchos de nosotros comenzó a dejarnos de interesar. Nuestra generación había cambiado, o al menos por mi parte no estaba tan interesado en seguir haciendo crecer la fortuna, sobre todo a costa de dejar al lado el tiempo con la familia. Yo ya había perdido a mi hermano y luego a mi madre. Con mi padre y mi otro hermano apenas teníamos tiempo de convivir por temas de negocios, por lo que yo decidí vender mi parte del negocio y comenzar algo propio con quienes años después sería mi esposa. Si bien la idea no le había encantado a mi padre, no pudo hacer nada para cambiarla. Únicamente me dijo que no les quitara la oportunidad a mis futuros hijos. Ellos debían ser parte del legado familiar, y que si un día era padre le permitiera darle a mis hijos parte de lo que yo había rechazado, cosa que en su momento me pareció un acto noble de su parte. Yo me casé a los 30 años con Mariel y para esto ya eran 5 los primogénitos de la generación de mi padre y sus hermanos muertos, así como 4 primogénitos de la siguiente generación. Solo quedábamos 10 nietos del abuelo y ya todos estábamos en edad de formar una familia. Yo realmente pensaba que alejándome de todos iba a poder alejar a Mariel y a mis futuros hijos de eso, pero creo que simplemente no se puede. Tamara, una de mis primas más grandes y es la que se encarga de los negocios de su papá, tuvo una crisis muy fuerte que hizo que la familia entera comenzara a cuestionarse cosas. Esa noche al volver a casa, Tamara comenzó a gritar muy fuerte despertando a su marido y a sus hijas. Decía que en el centro de la sala había un niño muerto, pero nadie más lo podía ver más que ella. Lo describió a la perfección y con muchos detalles. Decía que era de cabello rubio con ojos medianamente rasgados, nariz afilada y que tenía un lunar en la mejilla. En su descripción el cuerpo tenía rotas las piernas y brazos, además de un charco hemático alrededor de su cabeza. Era un varón y aunque nunca lo había visto en su vida, las facciones de su rostro se le hacían familiares. Aquel evento provocó que la familia comenzara a cuestionarse si el estrés y la obsesión por cada vez hacer más y más dinero valía la pena al grado de poner en riesgo la salud mental. La presión de mi padre y sus hermanos sobre sus segundos hijos era muy fuerte. Prácticamente querían que ellos fueran más ricos, más enfocados en los negocios de lo que fueron ellos. No les importaba nada más que los malditos negocios familiares. 2 meses después de internar a Tamara en una clínica, su hija mayor murió cayéndose del segundo piso directo a la sala. Una muerte muy parecida a la del pequeño que ella supuestamente veía esa noche. No quiero revolverlos ni confundirlos con todo esto,
pero es necesario que sepan cómo está la situación actual, pues creo haber encontrado un patrón y tal vez una solución. Pía tuvo 2 hijos, falleció el primogénito y se quedó con uno. Ya no volvió a tener hijos. Su hermano Guillermo tuvo 2 hijos que aún viven. Fernán, que murió hace poco y era el primogénito de ellos, dejó un solo hijo que todavía vive. Felipe perdió a Tommy y se quedó únicamente con Sofía. Luisiana aún no tiene hijos. Davo pues murió siendo niño y no tuvo hijos. Tamara tenía 2 hijas y una falleció y ahora solo tiene una. Mariano por su parte es el más pequeño de todos y todavía no tiene hijos. Juan murió atropellado sin haberse casado o tener hijos. Rodrigo tiene un hijo varón que aún vive y su hermana Mariela tuvo su primogénito, y al igual que su madre lo perdió al poco tiempo de haber nacido. Hoy tiene a su hijo Benjamín de 5. Darío murió joven y no tuvo hijos. Dante, mi hermano, ya tiene a su primogénito y aún vive. Yo escribo esta carta porque acabo de enterarme que Mariela está embarazada de nuestra primera hija, y tengo miedo de que ella sea una más de los primogénitos de esta maldición familiar. Ahora sí quiero que pongan atención, pues esto es algo que descubrí cuando mi padre enfermó de cáncer. Ese día nos llamó a su despacho a Dante y a mí para mostrarnos los resultados de su biopsia. A pesar del resultado, no se le veía triste o preocupado. Se le veía serio, molesto y resignado. Nos dijo que sabía que no iba a resistir mucho tiempo, así que iba a dejar por escrito cómo iban a repartirse los bienes y cómo iban a quedar las acciones de la empresa. Fiel a su tradición, le dejó el control de todo a Dante, como mi abuelo hizo con él y mi bisabuelo con mi abuelo. A mí me dijo que no me preocupara, que en el contrato había una cláusula que me protegía a mí y a mi esposa para evitar que me dejaran sin acciones o sin mis propiedades, pero que no podíamos vender nada ni fusionar las empresas con nadie, que teníamos que seguir trabajando y acumulando dinero hasta nuestra muerte. Al principio no entendía la obsesión de mi padre por el dinero y el éxito, pero de pronto el tono de la conversación cambió y de una caja fuerte sacó una figura tallada en madera de un color muy oscuro. Yo jamás la había visto y Dante tampoco. Nos dijo que eso era lo que teníamos que cuidar y alimentar. No era opcional, era una obligación. En ese momento se soltó a llorar. Nos confesó que eso era lo que el bisabuelo había hecho y que nadie lo podía deshacer. Que en un inicio solo se trataría de su primogénito de cada generación, pero que el abuelo hizo algo más y todo cambió. Cambió nuestras vidas para siempre. En su afán de no repetir la historia con sus hermanos, hizo algo para que todos sus hijos gozaran de riqueza por igual. Pero mayor riqueza es mayor el pago. Ahora nosotros estábamos en la misma situación, en la maldición familiar de perder a un primogénito. Esa noche nos pidió perdón por haber sido un padre muy severo y frío con nosotros, pero lo hacía porque sabía que poco a poco nos iba a perder, y que cuando comenzáramos a tener hijos los perderíamos también. Y ese dolor de culpa no lo dejaba siquiera abrazarnos. No pudo decirnos con certeza que era eso que el bisabuelo hizo. Solo nos dijo que aquello le pidió a su primogénito, y dinero que hay que llevar a un lugar específico cada 7 meses. El bisabuelo solo quería dejar de tener hambre, y en cambio pasó de tenerlas a ser el hambre de una entidad que parecía nunca entendió del todo. El abuelo tuvo 7 hijos, mi abuelo tuvo 5 hijos, mi padre y sus hermanos tuvieron 3 hijos, y ahora parece que nosotros estamos obligados a tener uno solo. Los que han tenido 2 han ido perdiendo al primogénito. Mi teoría es que esta maldición solo puede terminar con el fin de mi familia y de mi apellido. Ese demonio, deidad, ente o lo que sea que nos tiene malditos, juega con el deseo y la ambición. Le dio todo a mi familia para que se acostumbren a un estilo de vida, a una posición social, a un estatus de poder y a que nuestro apellido sea señal de respeto. Sabe que siempre habrá alguien lo suficientemente ambicioso como mi abuelo, dispuesto a seguir con el legado y el dinero, y mientras exista un solo familiar dando primogénitos para conservar el apellido o los negocios, esta maldición va a continuar. Según los números, nuestros hijos deberían ser la última generación. 10 segundos hijos que no tengan hijos, que no den más primogénitos.
Y cuando esos 10 mueran, mueren con ellos el legado de muerte y dolor que estamos envueltos. Mi dolor es el mismo que el de mi hermano Dante. Sabemos que nuestros primogénitos van a morir y eso nos desgarra. Él quiere tener otro hijo como si se tratara de un repuesto, pero yo no. No le quiero decir a Mariel que me hice la vasectomía, pero prefiero disfrutar a la hija que viene en camino, vivir con ella lo más feliz que pueda, ya sea mucho o poco, pero hacerla disfrutar el tiempo que viva, y ojalá sea como mi primo Fernán y muera adulta, después de tener una vida placentera. Pero no pienso darle a esa cosa un hijo más para que esto continúe. Hoy en día sé cómo se llama esa deidad y conozco el origen de todo, pero no pienso buscar la manera de contrarrestar su poder. Tal vez nunca lo logre, pero voy a usar el dinero que tengo para disfrutar mi vida y la de mi familia, antes de que la maldición nos alcance. Intenté hablar con mis primos y convencerlos de la teoría, pero unos no me creyeron, o al menos no quisieron creerme. No piensan perder nada de lo que ya han ganado trabajando y los entiendo. Pero mientras la familia siga en ese plan, la maldición va a continuar. Yo espero morir antes que mi hija y que mi esposa. No soportaría convertirme en mi padre y vivir con el dolor de no poder hacer nada por ellas. Espero esta historia les haga cuestionarse cosas, pues aunque muchas veces nuestras familias parecen perfectas, siempre hay algo que puede afectarnos el resto de nuestras vidas. Jeder sagt, sag, wer